digital. Cuando nos referimos a esa revolución digital, nos referimos a todas esas actividades que nosotros hemos tenido que cambiar producto de los eventos que se han dado en la actualidad. Pero hoy vamos a conocer puntualmente y vamos a responder algunas preguntas generales como qué son los datos personales, cómo y cuándo los estamos entregando, qué hay detrás por esa obsesión de los datos personales y las consecuencias que generan y por qué es importante proteger estos datos para proteger tu vida digital. La promesa que les hago a todos los asistentes acá y los que nos están escuchando es que si te quedas hasta el final, vas a cambiar la forma en que te replanteas y que uses el Internet. Porque el hecho de que cuando escuchamos ciberseguridad, pues nos lo relacionamos directamente con lo que es la privacidad en Internet. La información que les voy a compartir a todos acá, pues no sirve de nada si solo nos quedamos como oyentes. La idea es que salgamos de aquí, de esta pequeña sesión, de esta pequeña clase, y que pongamos en práctica cada una de las recomendaciones que les puedo brindar. Pero antes de continuar, vamos a ver cuántos de nosotros nos relacionamos o hemos escuchado frases como estas de no tengo nada que perder o frases como yo no tengo nada importante. Quizás esto podía ser una realidad hace una década porque el acceso a Internet para muchas zonas a nivel de Latinoamérica pues era muy complicado. Pues. Y tal vez para muchos hace algún par de meses pues no, era una realidad también, porque no están con un teléfono, con aplicaciones, comprando, estudiando en línea, pero la realidad de hoy es que todos estamos conectados a Internet, ya sea por un computador o por un teléfono móvil. Y eso nos lleva a un siguiente planteamiento de que es una gran realidad de que la pandemia ha cambiado nuestra forma de usar Internet. Todos tenemos una línea de tiempo, ahorita mismo un tiempo prepandemia y un tiempo pospandemia. Es una realidad que no podemos cambiar. Pero en esta nueva realidad, en esta revolución que ha venido sucediendo con la forma, las actividades que hacemos, pues nos hemos tenido que ir adaptando y esa adaptación nos ha llevado a mantener un ritmo digital. Y este ritmo digital lo vemos cuando las actividades que realizamos de compra, las actividades que realizamos para entretenernos, las actividades de vender, las de aprender y algo muy importante que es las actividades de enseñar. Que esto no se veía cambiar radicalmente, pero en la actualidad esto ha cambiado para todos nosotros. Es una realidad. Entonces tuvimos que ponernos en acción y enfrentarnos a este mundo digitalizado. Y la realidad es que cada vez más este mundo se vuelve más digitalizado. Y entonces hoy podemos ver un panorama general de que esto es un reporte de las aplicaciones más descargadas en septiembre de 2020. Hace escaso unos par de días atrás, estas eran las aplicaciones más descargadas. Si eres del universo de iOS, si eres del universo de Android, puedes evaluar y comentarnos acá en el chat para compartir un poco esta sesión. ¿Cuántas de estas aplicaciones tienes instalado en tu teléfono móvil? En mi caso, pues yo soy una persona que investigo bastante pues, y soy del universo de Android. Tengo cerca de 7 de 10 aplicaciones. Y realmente, pues, solo nos estamos quedando con las aplicaciones de carácter general. No estamos contemplando acá todas las demás aplicaciones de videollamada, no estamos contemplando las aplicaciones de compra, las aplicaciones de salud, que muchas otras más herramientas digitales que nosotros estamos utilizando en este mundo digital, en esta revolución digital que estamos viviendo constantemente. Y realmente no está mal utilizar estas aplicaciones, pues porque en otro estudio nos hablábamos de que todos prácticamente somos usuarios por medio. Solo tenemos que revisar nuestro teléfono y ver cuántas aplicaciones adicional de las que trae por defecto nosotros tenemos instalado. Un estudio nos indicaba de que cerca de 8 o 3 aplicaciones en tu móvil ya te hace un usuario promedio. Y si le sumas el tiempo que nosotros pasamos en Internet, pues el estudio nos indica que estás cerca de 48 horas a la semana. Es decir, 2 de tus 5 días tienes una vida digital. Y esto es una gran realidad. Para muchos que estamos quizás un poco más hiperconectados, estos números se elevan en tanto aplicaciones y en tanto las horas que pasamos en Internet. Y esto se ha convertido en una necesidad. No nos ha quedado de otra y no está mal. Realmente estar en el pleno 2020, finalizando 2020, y no contar con un teléfono o con acceso a Internet, nos está convirtiendo en ciudadanos de segunda categoría o subciudadanos. Suena un poco duro, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque no estamos accediendo, si no tenemos una conexión a Internet, no tenemos un teléfono móvil, no estamos accediendo a servicios como la educación, el entretenimiento, servicios digitales públicos, servicios digitales privados, entre muchas otras más actividades que nosotros podemos realizar. Entonces,
Instalar estas aplicaciones o tener tantas aplicaciones en nuestro teléfono móvil no está mal. Lo mal empieza cuando nosotros empezamos a descargar aplicaciones y empezar a instalar de forma predeterminada. Esta clásica acción que hacemos de descargar y empezar con el siguiente, aceptar y aceptar y aceptar. Y esto realmente lo hacemos la gran mayoría, pero la pregunta que nos realizamos es la siguiente: ¿a dónde van a parar todos estos datos que nosotros estamos aceptando o todos estos permisos que nosotros estamos otorgando? Otro análisis nos decía que si eres un usuario promedio, tus datos ya los has compartido o lo has cedido a cerca de 350 empresas. Pero si eres un usuario aún hiperconectado que tiene más de 8 aplicaciones en tu teléfono móvil en este momento instalado, pues este número se multiplica por 10 porque somos usuarios hiperconectados. Yo me incluyo en esta parte y vivimos conectados y esta es una realidad. Necesitamos internet para acceder a nuestra vida o acercar nuestra vida más a la realidad que tenemos hoy en día. La necesidad de comunicarnos, de comprar, de entretenernos, entre muchas otras más actividades que se dan. Pero estas acciones que tenemos o estas instalaciones predeterminadas que las hacemos a muchas veces sin conocer los riesgos que hay en el entorno digital, pues lo llegamos a hacer por la poca cibercultura o la poca ciberseguridad digital o la seguridad digital que tenemos nosotros como usuario final. Y vamos cada día entregando más y más datos. Y hay que dejar claro de que toda esta información siempre va a tener un impacto. Todo esto es una huella digital que vas dejando en Internet y va a tener un impacto positivo o negativo en tu vida digital. Y por lo tanto, con tantos datos que nosotros entregamos a Internet, siempre nos llega una siguiente interrogante y es que la que nos podemos realizar en esta mañana es: ¿te sientes vigilado al usar Internet? O sea, ¿cuántos de nosotros hemos estado buscando un producto en Google? Buscamos un teléfono móvil de nuestro interés, cerramos la pestaña, nos vamos a nuestra red social, ya sea Facebook, sea Instagram, sea YouTube, y nos sigue un anuncio y nos sigue una oferta o una promoción y por 2 o 3 días. La verdad que son anuncios que están alejados de nuestra intención de compra y realmente esto nos está sucediendo. Coméntanos en el chat si esto te ha pasado. Vas a buscar un producto en internet y minutos más tarde o días después te sale un producto similar o muchos productos similares o anuncios de empresa. Entonces, aquí nos lleva a una interrogante de que ¿a dónde está nuestra privacidad? Otro ejemplo que nosotros podemos tener claro es cuando estamos en nuestro computador o estamos navegando y ¿a quién no le ha pasado esto de que le sale una ventana emergente con muchas veces con contenido de política, contenido de producto, pero en muchas otras ocasiones ese contenido erótico, que realmente resulta muy intrusivo? Imagínate estar en una reunión de trabajo, en un taller, ¿qué haríamos en este tipo de situaciones? Pues? Y esto sucede en muchos casos por la poca seguridad digital que tenemos en nuestro equipo, tenemos en nuestro teléfono móvil, o por las pocas prácticas que tenemos a la hora de usar el Internet. O la más común que nos sucede a todos es este tema de las publicidades en YouTube, cuando estamos escuchando alguna canción, nos salen 2 o 3 anuncios. Bueno, para los que utilizan YouTube Premium, pues quizás no está en este segmento, pero para muchos de nosotros nos sucede esta situación. Estar navegando en Internet y tener esta cantidad de anuncios que salen a continuación o muy recurrentes, que también resulta muy intrusivo, y este es el entorno digital que tenemos día tras día, lo cual nos lleva a un siguiente planteamiento, que hay 2 formas de ver la privacidad, donde la privacidad es ese poder que tenemos nosotros de poder controlar lo que hacemos y tener esa vida más privada, o por otro lado, conocer de que la privacidad pues es algo del pasado o que realmente ya no existe por la gran cantidad de información que estamos dejando en Internet. Otro nos comentaban y leíamos unos documentos de que las infidelidades ya dejaron de ser cosas de 2 personas nada más, porque mucho antes de que tu pareja se diera de cuenta, ya Uber lo sabía, ya WhatsApp lo sabía, Google, Facebook, hasta Candy Crush sabía de que estabas chateando con otra persona. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿pero cómo saben esto o cómo lo hacen? Realmente, pues porque saben a quién le escribes, qué palabra estás utilizando, si te has quedado a tomar una cerveza o a salir al cine, si cuáles son tus preferencias gastronómicas, tu estado de ánimo o qué música escuchas según el estado de ánimo. Adicional, pues solo tenemos que dar un vistazo a nuestro perfil de Facebook, a nuestro perfil de Instagram y podemos darnos de cuenta la cantidad de información que estamos entregando en cuanto a quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestra familia, dónde vivimos, dónde trabajamos,
amablemente Facebook que nos presenta pues colocar esa línea de tiempo de educación, de logros, de acontecimientos. Toda esa información la estamos volcando en Internet. Aunque tengas tu perfil de Facebook o de una red social privada, pues esta información la estás entregando. Pero antes de seguir avanzando, permítame definir 3 conceptos de forma rápida. Y esto lo vamos a hacer porque realmente vamos a abarcar lo que es la ciberseguridad. Y la ciberseguridad ya no es algo de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, de las transnacionales, sino ya es algo que estás viviendo o estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque ya nuestro trabajo, nuestro gimnasio, nuestra escuela, el cine, ya es nuestra casa, pues lo hemos tenido que adaptar y nos hemos tenido que ir conectando en este entorno. Entonces, el primer concepto que vamos a hablar es de ciberseguridad, que es una definición rápida, que es defender y proteger los espacios digitales por medio de buenas prácticas o metodologías o procesos. Puede haber una explicación un poco más amplia, pero quiero que hoy te lleves de que tener ciberseguridad es tener buenas prácticas y procedimientos para navegar en Internet. Y esto va muy ligado a lo que es la privacidad. Y la privacidad nos referimos no a esa privacidad que tenemos nosotros como usuarios por pertenecer a un gobierno o pertenecer a un estado, sino a esa privacidad digital que podemos tener en los entornos digitales, que muchas veces, pues como mencionábamos anteriormente, pues o es poder o ya no existe realmente. Entonces es importante ver. Y ligado a la privacidad, tenemos lo que son los datos personales, que es toda esa información que permite identificarte a ti como una persona directa o indirectamente en un lugar, en un momento, en este mundo, pues, físicamente. Son todos esos datos que te permiten identificarte. Entonces, pero antes de hacer más hincapié en los datos personales, es importante hacer el paréntesis y destacar de que estamos en pleno siglo XXI, avanzando año tras año y que realmente nos encontramos ante una economía de los datos, donde tus datos personales son la riqueza de la era digital o el llamado el oro del siglo XXI. Pero, ¿cuáles son esos datos? Acá vamos a definir todos esos datos personales y no personales que tú puedes estar entregando en Internet. Cuando hablamos de todo el universo de datos personales, podemos hablar de los datos que te identifican, los datos de contacto, tu domicilio, tu correo electrónico, tu teléfono, esos datos laborales, por ejemplo, cuándo entraste a un empleo, cuánto es tu salario, los datos físicos, tu color de cabello, si tienes alguna cicatriz, si tienes un tatuaje, si tienes un tipo de sangre, todos esos datos los puedes estar entregando hoy en día. Adicional, un poco de los datos un poco más transparentes, podemos tener los datos académicos, datos patrimoniales o datos biométricos. Esos datos biométricos que pueden ser nuestra huella dactilar o los comandos de voz o la voz cuando utilizamos estas aplicaciones como Google Home, como Siri, como Alexa. Ahí nosotros podemos estar entregando también nuestros datos personales, en este caso los datos biométricos. Y no podemos dejar por fuera lo que son los datos sensitivos, los datos que se refieren a tu salud, a tu ideología, a tu vida sexual o a tu origen étnico, que realmente son datos que hoy en día con las cosas naturales o horribles de la naturaleza humana, pues son datos muy sensitivos, que realmente pueden llegar a abrirte o cerrarte oportunidades en este mundo. Bien o mal, pero tenemos ese mundo paralelo que vive de esta forma. Sin embargo, tenemos por otro lado lo que son los datos no personales, esos datos por volúmenes que no permiten identificarte. Y acá podemos mencionar que son esos datos que son de estadísticas de tráfico, son estadísticas de encuesta, son resultados de estudios estadísticos, resultados de clima, entre muchos datos que son variables aleatorias que no permiten identificarte. Y un ejemplo práctico que les traigo hoy es el siguiente. En la primera frase de hola, soy Magdiel, tengo 24 años, soy ingeniero de profesión y viajo a México a las 10 de la mañana y mis redes sociales son fulanito y tal. Aquí yo estoy entregando mi nombre, mi edad y estoy entregando mi nombre de redes sociales. Son 3 datos personales que yo puedo entregar en una pequeña frase que incluye 2 líneas nada más. Sin embargo, por otro lado, podemos tener lo que son los datos no personales, que es decir, yo tengo 24 años, soy ingeniero y viajo a México a las 10. Estos datos generales no me permiten identificar a nadie, pero sin embargo se pueden utilizar para reportes estadísticos, considerando cuántas personas hay de 24 años, cuántos tienen una profesión de ingeniero, cuántos han viajado a México y y los horarios específicos a los que han viajado. Entonces, aquí podemos ver una gran diferencia entre lo que son esos datos personales que tú puedes estar entregando y los datos no personales. Entonces,
nos lleva a otra pregunta importante que es la que vamos a responder acá. ¿Cuándo, cómo y dónde nosotros estamos entregando estos datos? Y la primera respuesta, a primera instancia, la tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuántos dispositivos móviles tenemos? ¿Cuántas computadoras tienes? Hoy en día que todos estamos en nuestro hogar, ¿cuántos hemos de repente adquirido un dispositivo electrónico nuevo? Tenemos un Smart TV y si estamos un poco más digitalizados o tecnológicos, pues tenemos estas herramientas de Internet de las Cosas, que es un foco inteligente, que es la nevera inteligente, entre muchas otras cosas que ya son inteligentes y todos conectados a Internet y generando datos personales o no personales de una u otra manera que están siendo recabados o recopilados por esa empresa o esa compañía dueña del producto. Y lo más claro donde podemos entregar estos datos son, primero, de forma con intención o de forma explícita. En un entorno digital, cuando compartimos con nuestros familiares, por ejemplo, en esta videollamada que estamos teniendo, en esta conferencia, estamos entregando datos personales con intención porque nos registramos, entregamos nuestro correo, nuestro nombre, quizás nuestra ubicación, nuestra profesión, entre muchos otros datos que pudimos haber entregado. Adicional, cuando creamos contenido, estamos creando imágenes, videos, documentos, o navegamos en un sitio web y dejamos algún clic por acá y estamos entregando datos, pero estos datos los estamos entregando con intención. Y como mencionamos al principio, en esas instalaciones predeterminadas que hacemos que hacemos en nuestro teléfono móvil, esos permisos que vamos dando siguiente, siguiente y aceptar. Aquí nosotros estamos entregando datos con intención. Pero por otro lado, podemos tener esos datos que no sabemos que podemos estar entregando. Y esos datos pueden ser la ubicación, pueden ser estadística del uso de tu teléfono, puede ser el comportamiento al navegar en Internet y el comportamiento que tienes al usar estas aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono móvil. Entonces, todos estos datos los estamos entregando en Internet. Ahora, el problema no está quizás en la recabación de los datos, sino en el tratamiento que se da y que estos datos puedan quedar de forma pública. Creo que a muy pocos o quizás a nadie le gustaría que su vida sexual o su uso de teléfono se vuelva público en Internet, porque son datos personales y realmente la privacidad es de suma importancia en la actualidad y desde mucho tiempo de poder nosotros decidir qué se comparte y qué no se comparte. Sin embargo, hoy estamos con los ojos tapados y muchos de estos datos se están recopilando por doquier. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Qué datos te preocuparían a ti que te roben? Muchas de las respuestas que nos dan son los datos bancarios. Sin embargo, no podemos desestimar la importancia que tienen datos como la ideología política, datos de salud o datos étnicos, entre muchos otros datos, como vimos anteriormente, que nosotros estamos entregando entre 10 a 15 categorías de datos y un sinfín de características de nosotros, que si nos podemos escribir en una hoja en blanco cuántos datos personales nosotros podemos llenar, difícilmente llegamos a 100 datos porque quizás no los hemos visto y no los hemos conocido o no conocemos que producimos tantos datos personales. Sin embargo, por otro lado, están todo este entorno digital que sí están recopilando todos esos datos que son tuyos a primera instancia. Pero que te roben los datos tiene consecuencias. Y aquí vamos a analizar por qué es importante cuidar tus datos personales en esta revolución digital o en esta conexión digital que tenemos hoy en día. ¿Y qué consecuencias hay? Una de las principales consecuencias que hay es la invasión a la privacidad. Esa privacidad digital que hablamos al comienzo. Y esto se puede ver reflejado en lo siguiente. Mensaje directo a tu WhatsApp, mensaje directo a tu Telegram o a la app de comunicación instantánea que utilice. El famoso remarketing que hablamos al principio, esos anuncios que nos siguen o a veces cuando estamos conversando y de repente mencionamos un producto y más tarde o unas horas después tenemos un anuncio de este producto. O mensaje directo en redes sociales. A muchos nos ha sucedido un perfil random o falso en Instagram, en Facebook, que nos escribe directamente. O, ¿por qué no hablar del correo spam? Todo ese correo basura que entre tanta basura puede venir algo comprometido y que nos puede hacer un mal en nuestros equipos electrónicos. Y podemos ir agregando más características como lo es el malware, el virus, los troyanos y todas sus variantes que hay un sinfín. Y las nuevas amenazas, las cosas terribles de nuestra sociedad, como es el ciberacoso, el ciberbullying, el sexting, y la lista puede ser muy grande de consecuencias que pueden haber si nos invade nuestra privacidad digital. Y sí, puede que ya te haya sucedido que estás en tu correo electrónico y te cae un correo de una empresa que tú no
te has relacionado con nada de ellos o es un producto que no te interesa. Y la principal pregunta que nos hacemos es, ¿cómo esta empresa obtuvo mi correo electrónico? Sin embargo, no estamos conscientes que de repente hemos instalado una aplicación donde nos permitió registro o una prueba gratis de 15 días o registramos nuestro correo electrónico o muchas cosas que pueden haber sucedido con nuestros datos personales. Lo segundo que podemos tener son las pérdidas económicas. Creo que esta es la parte más sensitiva de todos nosotros, que es que perdamos nuestro dinero o que se robe nuestro dinero de nuestro banco, pues. Y por otro lado, podemos tener el uso de tarjetas de crédito. Si bien es cierto, las entidades bancarias pues tienen responsabilidad de cuidar o de proteger nuestros bienes o nuestros activos monetarios, es responsabilidad de nosotros también como usuarios, por un lado, utilizar las recomendaciones y empezar a fortalecer nuestra seguridad digital y por otro lado, tener buenas prácticas al navegar y no ir dejando datos por doquier y mucho más cuando son bancarios. Y, por ejemplo, puedes pensar, bueno, yo no tengo tarjeta de crédito o mi tarjeta de crédito no tiene fondos, pero tu tarjeta de crédito se puede estar utilizando en este momento para crear una cuenta digital en un servicio digital que no es de tu interés. Y no vamos a entrar en detalle en cuáles pueden ser, pero hay mucho que se puede hacer con un número de tarjeta de crédito, aunque no tenga fondo. Y por último, y lo más sensitivo que podemos tener, es la famosa suplantación de identidad, que impacta directamente a lo que es la reputación de nosotros como usuarios y a la credibilidad. Y en este caso, podemos ver o tener consecuencias como es la pérdida de empleo, la expulsión de círculos personales o profesionales, problemas académicos porque hicimos una publicación o nos suplantaron la identidad de un perfil falso que hizo una publicación y tiene todos nuestros datos, nuestra foto, nuestra dirección, nuestro número de teléfono, etcétera, etcétera. Un nivel un poco más sensitivo, divorcios, separaciones por comentarios, etcétera, etcétera, litigios legales, y podemos agregar una lista de consecuencias que pueden suceder por una suplantación de identidad, que no es más que nos roban nuestra identidad o nos suplantan nuestra identidad con todos los datos personales que nosotros estamos entregando en Internet y que no lo estamos haciendo quizás de este momento, sino que llevamos años entregando esta información a Internet y volcándola en los perfiles digitales. Entonces, salvo de que hayas creado tu cuenta de correo, tu perfil ayer, pues tus datos pueden estar un poco controlados, pero si llevamos 5, 6, 10 años ya en las redes sociales, por la naturaleza de las aplicaciones como nacieron o de los servicios, pues ya nosotros hemos entregado gran cantidad de información. Y esto nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Qué hacen estas aplicaciones o estos servicios digitales y cuál es la obsesión por obtener nuestros datos personales? Pues aquí hay tres fenómenos o tres factores importantes que debemos conocer para entender todo este concepto y por qué nuestros datos personales son importantes. El primer de ellos es una posibilidad de atracción. En otras palabras, lo podemos resumir que una docena de likes en Facebook pueden definir o decirle al algoritmo o a la tecnología que está detrás, saber con bastante probabilidad si eres hombre, si eres mujer, si tus padres acabaron de divorciarse o eres joven o incluso si eres más afín a una u otra idea. Y esto lo hacemos por medio de clics, por esos me gusta, por esos compartir que hacemos en Internet. Entonces, saben nuestras preferencias y nuestras perspectivas. Y lo segundo que nos puede llevar a eso, porque está bien que nos conozcan, ¿verdad? Está bien que tengamos un perfil un poco bien personalizado a nosotros. Y esto se da por esa mayor personalización. Las empresas les gusta esto, recopilar sus datos para poder tener clientes potenciales y con una predicción exacta y poder comunicarse con ellos a través de canales directos, pues. Y esto es importante porque esto lo conocemos o lo hemos vivido quizás en un mundo offline, cuando vamos a un restaurante y vamos la primera vez y pedimos el menú uno, por decir un ejemplo, pero vamos la segunda vez, la tercera vez y a la cuarta vez vamos y ya solo decimos lo mismo de siempre, o la persona que nos atiende nos dice, desea lo mismo de siempre. Entonces, esta mayor personalización a nosotros como usuarios nos beneficia. Y hasta aquí está bien. El problema es en el tratamiento y que estos datos queden de carácter público. Por eso tenemos que protegerlo. Y la última, la tercera que tenemos que darle importancia es que esta beneficia directamente a las empresas. O sea, tener volcado gran cantidad de datos mejora su flujo de información, porque se traduce en ahorrar esfuerzos, tiempo y dinero. Y esto nos puede llegar a hacer a nosotros o como usuarios obtener mejores productos o esos servicios que solamente nos interesan a nosotros. Entonces, hasta aquí todo tiene una parte buena, pero ahora vamos a conversar de aquí en adelante
qué cosas pueden suceder con nuestros datos personales. Pero antes, vamos a entrar en un ejemplo que hoy les traigo, un pequeño video, de cómo se están utilizando tus datos personales para generar productos o servicios a la medida. Vamos a escuchar este pequeño video. Caso de uso de House of Cards. Netflix, en un momento dado en que había muchísima competencia con todas las series lanzaban una temporada y la gente no veía la segunda, tenía que decidir hacer una inversión de 100 millones de dólares para crear una serie. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron varias cosas. Lo primero, monitorizar 33 millones de clientes para ver qué es lo que... social de Facebook, ¿quién era el actor de... Ahí voy a repetirlo, veo que tienen problemas con el audio, me confirman nuevamente. Netflix, en un momento dado en que había muchísima competencia con todas las series lanzaban una temporada y la gente no veía la segunda, tenía que decidir hacer una inversión de 100 millones de dólares para crear una serie. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron varias cosas. Lo primero, monitorizar 33 millones de clientes para ver qué es lo que estaban viendo. Identificar las 3 claves que tenían éxito en una serie. Que eran quién es el director, escogieron a David Lynch, el de la red social de Facebook, quién era el actor de moda, el que más tirón tenía, y era Kevin Spacey, antes de que cayera en el ranking pobre, y cuál era la trama que había tenido más éxito. Y eligieron la versión británica de la BBC de House of Cards, porque eran estos 3 ingredientes. Además, hicieron también un concurso por el cual le daban $1 millón a aquella persona que hiciera el mejor algoritmo de recomendación, ¿vale? Y después se dedicaron a hacer campañas personalizadas a clientes para identificar cuáles eran potenciales. Cuando salió la serie de House of Cards fue un auténtico éxito. Y os, como que la conocéis, tuvieron un 83% de mejora en la retención de clientes. En el Customer Lifetime Value, los que de banca, si alguno viene, si no, os lo ponéis en el WhatsApp, en el chat, y ya haremos otro webinar de temas de clientes. Tuvieron esa mejora en la retención y tuvieron 3 millones más de abonados el primer mes, de los cuales el 7% en Estados Unidos. Total, que en el primer trimestre habían conseguido amortizar toda la inversión que hicieron para hacer esta serie. Es una serie hecha a medida de lo que el público ve y de lo que el público quiere ver. Bien, básicamente teníamos ahí problemas con el audio, pero el video nos explica de que Netflix tomó
más de 33 millones de clientes empezaron a analizar y monitorizar su comportamiento. Adicional de esto, seleccionó 3 variables principales, desarrolló un algoritmo de recomendación y pudo definir cuál era el director, el actor de moda y sobre todo cuál era la trama que más le interesaban a los usuarios finales. Y así pudo desarrollar una serie hecha a la medida, que tuvo un impacto cerca del 86% de retención y hubieron más de 3 millones de nuevos usuarios que se suscribieron a Netflix. Entonces, ¿cuántos de nosotros quizás hemos visto esta serie de Netflix, quizás dentro de la plataforma de Netflix o quizás fuera de esta plataforma? Porque también tenemos ese mundo en paralelo. Entonces, esto es un ejemplo pequeño de cómo se utilizan todos nuestros datos personales en todo este universo digital. Por otro lado, podemos tener esta siguiente frase que es que quiero que te lleves hoy en día de que tus datos mueven al mundo y tú no lo sabes. Tus datos se están utilizando para cambiar o para generar nuevos patrones de diseño, nuevos productos, nuevos servicios, muchas cosas de las que podemos consumir quizás el día de mañana, dentro de un año, dentro de 2 años, están desarrollados con base a nuestro comportamiento. Y se puede estar utilizando todos estos datos para informarte o desinformarte en Internet. Y aquí queda de parte de nosotros poner ese alto y mejorar nuestra seguridad digital, porque probablemente tu contacto con la realidad hoy en día pasa a través de lo digital, porque estamos detrás de una pantalla consumiendo información. Y aquí nos llega la última pregunta, es cómo podemos nosotros cuidar nuestros datos personales y proteger nuestra vida digital. Ya conociendo la cantidad de datos que generamos, dónde estamos entregando, las consecuencias que hay y el valor que tienen y cómo podemos protegerlo, es lo siguiente que tenemos que visualizar. Porque estamos dejando una huella digital producto de todo el contacto con productos, con servicios, con compras, con ventas, en este océano digital llamado Internet. Y esto va a causar un impacto positivo o negativo en nuestra vida digital. Y cuando hablamos de proteger nuestra vida digital, podemos incluir muchas cosas, entre ellos descubrir nuestra huella digital, hacer respaldo de nuestra información, la seguridad de nuestros sistemas operativos, si utilizamos Windows, si utilizamos Linux o tenemos un iOS, tenemos un Android, entre muchos otros sistemas operativos que tenemos, navegar de forma segura, proteger nuestras cuentas digitales. Podemos también incluir lo que es la integridad de los documentos y el análisis de los correos. Y muchas de estas acciones se ven reflejadas en prácticas que podemos hacer de utilizar un antivirus, crear contraseñas seguras, gestores de contraseñas, correo seguro, el famoso autenticación de multifactor, manejo de cuentas de correo, privacidad de cuentas digitales, perfiles de navegación y muchas otras más actividades que nosotros o buenas prácticas que podemos tener para empezar a proteger nuestra vida digital. Pero acá vamos a analizar 3 ejemplos prácticos que te van a ayudar a medir cómo está tu seguridad digital y qué buenas prácticas tienes. La primera de ellas es esta plataforma que se llama Password Kaspersky, donde nosotros podemos entrar y agarrar una contraseña aleatoria de la que nosotros estemos utilizando y la plataforma nos va a indicar qué tan robusta puede ser nuestra contraseña y nos va a decir qué tiempo se demora un ordenador común. No estamos hablando de las grandes tecnologías, simplemente un ordenador común, cuánto se demoraría en descifrar tu contraseña. Y si tu contraseña sale que deberías haberla cambiado desde hace mucho tiempo, te voy a hablar principalmente de qué hace que tu contraseña sea insegura. El primer factor de ello es tu información personal, la información personal que estás usando para crear tu contraseña, que puede ser tu nombre, tu fecha de nacimiento, el nombre de tu mascota, tu apellido, tu dirección, etcétera, etcétera. Y esta gran cantidad de información que puede decir, bueno, pero es que a mí muy poca gente me conoce por mi nombre, pero tienes un perfil social donde quizás hace mucho tiempo ya se ha entregado esta información y es fácil o tomará muy poco tiempo, pues ir a tu perfil social y hacer algunas combinaciones para tu contraseña. Lo siguiente serían los patrones de teclados o números en secuencia. Es muy fácil crear esa contraseña del 1 al 5, del 1 al 9, pero es lo más inseguro que nosotros podamos tener. Por otro lado, podemos tener que creamos nuestra contraseña con solo números, solo mayúsculas o solo minúsculas. Y realmente es otra mala práctica que podemos estar haciendo y por eso tu contraseña puede ser insegura en este momento. Y por último, los caracteres repetidos. Realmente crear contraseñas pues es un poco complicado, pero más complicado aún es tener que recordarlas. Entonces, utilizar este tipo de contraseñas fáciles, pues, hacen que ese candado digital que estamos utilizando para proteger nuestros perfiles digitales sea inseguro.
La segunda que vamos a analizar en un segundo ejercicio es ir a esta plataforma que se llama Have I Been Pwned, donde podemos hacer una auditoría de nuestras cuentas de correo electrónico. Ese correo electrónico que estás utilizando, que tienes creado hace 1, 2, 3, 5 años, puedes llevarlo a esta plataforma, hacer un análisis que te va a arrojar dos posibles resultados. Por un lado puede ser verde, que significa que tu cuenta de correo electrónico no se ha visto comprometido en ninguna violación de datos. Y cuando hablamos de estos datos, nos referimos como en el segundo ejemplo que te puede salir en rojo, que significa de que un servicio digital, una compañía en la cual tú usaste tu correo y te registraste porque ibas a comprar un producto o ibas a hacer una prueba de 15 días, ha sufrido una violación de datos y estos datos se encuentran de carácter público. Esto es de suma importancia hacer esa auditoría porque puedes inmediatamente tomar acción y esas acciones pueden ser ir a ese servicio, borrar tu cuenta, cambiar tu correo, cambiar tu contraseña, entre muchos otros pasos que puedes hacer. Y por último, el tercer ejercicio que nosotros podemos hacer es ir a esta plataforma que se llama My, así como se escribe, como se escucha, y que es realizar una auditoría de tu huella digital. Está bastante limitada porque solo nos permite entrar con una cuenta de Google o registrarnos con una cuenta de Google, de Microsoft o de Yahoo, pero es impactante lo que puede estar asociado a tu cuenta de correo. Tu huella digital inicia en tu bandeja de correo electrónico, con esos famosos correos que dicen bienvenido y gracias por registrarte y muchas otras cosas más o muchos otros mensajes similares. Esta plataforma te va a permitir calificar el control de tus datos personales entre el 1 al 6 y te va a indicar, quizás no al 100%, pero sí en la gran mayoría de servicios digitales donde tú te has registrado. Este es un ejemplo de una cuenta personal que yo utilizo, que encuentro más de 104 empresas que tienen mis datos personales. En este caso, datos financieros, datos de identidad, datos de comportamiento en línea o datos de redes sociales. Todos estos datos nosotros los hemos entregado porque nos registramos y no sabemos qué hemos pasado por internet dejando tantos datos personales asociados a nuestra vida digital. Cuando hablamos de, por otro lado, cuando hablamos de los anuncios y la publicidad de internet, yo te recomiendo utilizar esta extensión que se llama AdWord, que te va a permitir bloquear la mayoría de los anuncios y rastreadores que hay en internet y tener una navegación un poco limpia y segura. Esto lo puedes instalar en cualquier sistema operativo que estés utilizando y en cualquier navegador que estés utilizando. Se llama AdWord, como aparece ahí. La desventaja o el detallito acá es que es un producto freemium. En su parte gratuita, pues te ofrece las características básicas. En su parte de pago, pues está un poco más avanzada las cosas. Pero un primer paso es utilizar su versión gratuita para empezar a limitar la navegación o esos anuncios que tenemos y tener más seguridad y privacidad al navegar en Internet. Entre todas las otras prácticas que nosotros podemos tener, vamos a llegar a este punto donde tu vida digital debe cumplir al menos 2 capas de protección. Hablamos de más de 10 elementos que nosotros podemos analizar y más de 15 buenas prácticas que podamos tener, pero es importante empezar por algo. Y aquí es que tu vida digital debe cumplir con al menos 2 capas de protección. No importa si eres educador, si eres profesor, si el rango o la profesión que nosotros tengamos, debemos empezar a cuidar nuestra vida digital. Y el primer paso para eso, o la primera capa de protección que debes agregar, es utilizar el doble factor de autenticación. Ya normalmente nosotros usamos un usuario y una contraseña para tener ese acceso 100% garantizado a un perfil digital. Pero agregar ese doble factor de autenticación va a ser un número que lo podemos obtener de forma digital o por un mensaje de texto, o puede ser un elemento físico o un elemento biométrico, que nos va a ayudar a que adicional de agregar el usuario y contraseña, nosotros tener otro factor que validar para poder acceder a nuestro perfil digital. En otras palabras, es como dividir tu acceso en 3 partes. Uno es tu usuario, otro es tu contraseña y otro es el doble factor de autenticación. Puede que pierdas tu usuario, puede que pierdas tu contraseña, pero necesitas tu doble factor de autenticación para acceder. Y esto es de suma importancia porque lo podemos configurar en todas las perfiles digitales que estemos utilizando, sea Instagram, sea LinkedIn, sea YouTube, sea WhatsApp, sea Facebook. La gran mayoría de los servicios digitales hoy en día integran este doble factor de autenticación en sus medidas de seguridad para proteger los perfiles o los usuarios dentro de su plataforma. Y la segunda recomendación, la segunda capa que tienes que tener es respaldar tu información. No vamos a entrar en detalle qué tipo de información, porque puede que una sea más importante para ti y otra menos importante para mí, pero es importante que la respalde.
No vamos a entrar en qué medio lo respalda, si lo haces en la nube, si lo haces en un disco externo, en una USB. Lo que sí es importante acá es que si no lo realizas de forma automática, es que lo hagas de forma recurrente. Estas son las dos capas básicas que debes de tener en este preciso momento para empezar a limitar y a proteger tu vida digital. Y las últimas dos interrogantes es, ¿qué quiero proteger? ¿Qué información deseas proteger? ¿Deseas proteger el historial de tus archivos, la información de tus clientes, la información de las notas, de los documentos que hemos creado? Muchos a veces creamos esas bibliotecas digitales con todo lo que vamos haciendo a través del tiempo, las fotografías, pues, ¿qué queremos proteger? Y para luego ir a proteger esa información, porque hay muchas medidas que podemos implementar. Y por último, esta es la interrogante, es ¿qué sucedería y cómo afectaría si perdiera mi correo electrónico, si perdiera mi cuenta de Instagram, si perdiera mi cuenta de Facebook o perdiera el acceso a mi cuenta bancaria? ¿Cómo me afectaría? Creo que para todos sería un gran impacto porque tenemos gran cantidad de nuestra vida real volcada a nuestra vida digital. Está bien sumergida una al lado de la otra y es una realidad de que mucho de nuestro contacto con las demás personas es de forma digital. Y finalizando, pues, a lo largo de esta sesión hemos visto 3 ejercicios prácticos para evaluar tu contraseña y ver qué tan privada y segura es. Hemos visto cómo hacer una auditoría de tus cuentas de correo electrónico y ver cuáles son esos datos personales que posiblemente o que pueden estar de forma pública en Internet o puede que no estén. Y por último, esa auditoría de tu huella digital. ¿Cuántas cuentas te has registrado en Internet o cuántos servicios digitales estás utilizando? Nos podemos sorprender de la cantidad de registros que podemos haber realizado a lo largo de todo nuestro paso por Internet hasta este momento. Y por último, pues tener esas dos capas de seguridad no negociables. Realmente esto no es negociable, debes de tenerla sí o sí en este momento con toda esta revolución digital que estamos utilizando, que estamos viviendo, perdón. Y por último, invitarte a reiniciar Internet. Reiniciemos y controlemos y protejamos nuestra privacidad. Proteger tu privacidad no significa que estés ocultando algo. Significa que estás protegiendo tu identidad y estás protegiendo a las personas que te rodean. Porque en la actualidad, un incidente informático o un malware, un virus o lo que le pueda suceder a tu información en este momento, no solo te va a afectar a ti, te va a afectar a tu alrededor, a tus ingresos, a tu reputación, a tu tranquilidad, tu trabajo, tu marca personal, tu empresa, entre muchos otros aspectos que te pueden afectar un incidente informático. Y las consecuencias que genera, pues como vimos, una suplantación de identidad, una pérdida de información, hoy ya las conoces, ya sabes qué puede suceder con la cantidad de datos que podemos estar entregando en Internet. Las medidas básicas y las dos no negociables te las he compartido hoy y ya también lo sabes. Y por eso solo necesitas dar un pequeño paso. Y ese pequeño paso puede ser hoy cambiar tu contraseña si resultó que es débil e insegura. Entonces, para resumir, la privacidad está en nosotros los usuarios. Proteger nuestra vida digital, proteger y tener buenas prácticas de seguridad está en la mano de nosotros los usuarios. Es lo primero que debemos hacer y es por donde nosotros podemos empezar. Te aseguro que a partir de empezar a implementar esa extensión para bloquear publicidad, cambiar tu contraseña, hacer una auditoría de tu cuenta de correo electrónico, vas a replantearte la forma en que utilizas Internet y te vas a sorprender de la cantidad de datos que puedes estar entregando en Internet. Muchas gracias. Agradecidos por la brillante exposición del ingeniero Magdiel, continuamos con la sección de preguntas y respuestas que serán a través del chat. Sí, adelante. Veo que hay algunas preguntas, si me las pueden leer, porque no estoy acá del chat al tanto. Están por acá. Dice, bueno, voy a buscar por acá por el chat, nos dice que
¿Te ha pasado algún robo bancario o alguna anomalía en tu cuenta? Bueno, realmente hasta el momento no hemos tenido ningún problema de datos bancarios. Otra de las preguntas que mencionan es, ¿cómo podríamos proteger la cámara? Porque me ha pasado que estoy en alguna página y de repente sale una notificación que dice que se activó mi cámara. Bueno, básicamente habría que revisar qué es el sistema operativo que estás utilizando, pero sí en el caso de Windows es ir y revisar cuáles son esos permisos que tienes o las aplicaciones que están autorizadas para utilizar tu cámara. Eso sería lo primero. Lo segundo es ver qué navegador estás utilizando y cuáles permisos has autorizado. Muchas aplicaciones, por ejemplo, en esto de Google Meet, a la hora de que, si es la primera vez que te conectas, te va a pedir autorización para utilizar un micrófono y una cámara y es un comportamiento normal dentro de esta plataforma. Sin embargo, pues si estás en plataformas pues un poco más transparentes o diferentes y te están solicitando estos permisos, pues sí deberías revisar, uno, pues los permisos que tienes en tu sistema operativo y dos, los permisos que has dado en el navegador. Otra pregunta que es de nuestros amigos que están conectados a través del Face, mencionan, ¿otra forma del mal uso de nuestros datos? ¿Me repites la pregunta? Si hay otra forma del mal uso de nuestros datos. Bueno, realmente sí hay mucho que se puede hacer con los datos para bien o para mal. Uno de los casos más hace 2-3 años que se dio fue de Cambridge Analytics, que era la cantidad de información que ellos tenían vinculado con Facebook. Tenían datos más de 50 millones de usuarios que lo usaron para, vamos a ponerlo entre comillas, para cambiar la preferencia electoral en las elecciones de Donald Trump y en muchos otros países de Latinoamérica. Se utilizaron estos datos. Entonces, acá podemos poner de que es un uso que se le están dando a los datos, no vamos a entrar que sea ilegítimo, pero que no es para el fin o para lo cual tú entregaste los datos. Eso puede ser un caso. El otro uso que se puede dar para los datos así de forma ilícita, pues el catálogo puede ser bien amplio, pero es el llamado a la ingeniería social, investigar, que puede terminar hasta en un robo de tu residencia, porque si vas compartiendo toda la información personal que estás utilizando, pues es muy fácil hacer un tracking de cuando estás en tu casa, cuando te mueves, porque tú estás entregando esa información. Entonces, realmente el catálogo de las cosas malas y buenas que se pueden hacer con los datos, pues es bien amplio. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que los dispositivos nos escuchan y de ahí también utilizan nuestra información? Esa es una pregunta bastante difícil y realmente depende. Depende, en primer lugar, de las aplicaciones que estás utilizando. Porque si estás utilizando una aplicación para grabar la pantalla de tu teléfono, lógicamente ya has accedido o has autorizado los permisos para el micrófono y para la cámara o algún otro permiso, ahí ya los has autorizado. En paralelo, puede que sí nos estén escuchando, pero no literal, pues hay un análisis, un algoritmo detrás de todo esto, pero es una pregunta bien complicada y la respuesta es depende. Depende qué permiso tú le estás dando a las aplicaciones y más allá, cómo está diseñada esa aplicación y qué datos está autorizado para recabar o qué datos está recabando a esa aplicación. Pero como mucho lo hemos experimentado, pues la respuesta corta sería que sí. Pues la respuesta larga pues sería pues un poco más compleja y habría que ver mucho más detalles, tanto la parte tecnológica, la parte de los permisos que estás autorizando, el sistema operativo que estás utilizando, entre muchos más aspectos. Otra pregunta de nuestros amigos del Face. ¿Me pueden robar datos de la nube? Sí pueden. En este caso entiendo que se debe a datos de información que estás almacenando en la nube y aquí es importante que separemos dos cosas. Por un lado, pues la parte empresarial y la parte personal. Evidentemente, si estamos utilizando un servicio gratuito, pues así mismo nuestra privacidad, seguridad, confidencialidad va a bajar un poco porque estos son productos que se dan de forma gratuita para atraer como es clientes o usuarios. Y no es garantía de que estos servicios mañana sigan operando o que ellos estén utilizando información
para hacer ciertos análisis o recopilando información. Entonces, si es de forma paga, el servicio premium, pues va a depender mucho de esa compañía a la cual tú le estés pagando tu suscripción. Entonces, sí pueden suceder, pero las empresas que por lo general ofrecen servicios en la nube, tipo Amazon, tipo Microsoft, por acá tenemos también OneDrive, sí, OneDrive, Google Drive, Mega, etcétera, etcétera, ofrecen capas de seguridad, porque realmente son capas de seguridad, no es una seguridad como única, sino son capas de seguridad, cifrado de los archivos, tiempos de conexión, dispositivos de confianza, etcétera, etcétera. Entonces, para muchos casos, cuando estás pagando una suscripción de pago, pues muchos de los datos están cifrados, entonces puede que se sustraigan datos, pero que no se puedan leer de forma en texto plano, de forma visible a los humanos, por el momento. Pues por el momento no hay todavía la tecnología desarrollada para esas capacidades, pero apartándola, pues todo depende si es una parte empresarial y el servicio que vas a elegir. Gracias. Otra pregunta. ¿Podría nombrar nuevamente las páginas y aplicación para la revisión de datos? Ok, una se llama I Have Been Pwned. Voy a ponerlo por acá en el chat. En esta. Y la otra se llama My, que te va a permitir hacer una auditoría de tu huella digital. Ambas páginas tienen una amplia política de privacidad y de uso, donde explican cómo lo hacen, qué están haciendo con tus datos, que no están recabando ninguna información y el derecho al olvido. O sea, que si estás en My y decides eliminar tu cuenta, pues ellos te dicen cómo hacen el proceso y cómo borran tu información. Entonces, son páginas que están conscientes de la gran cantidad de información que nosotros como usuarios estamos entregando y son herramientas que nos ayudan a nosotros para poder visualizar y decir, wow, o sea, todos estos datos yo los estoy entregando en este momento. Gracias. Otra pregunta del Face. ¿Qué opina del documental El dilema de las redes sociales? Esa también es una pregunta bien complicada, depende cómo la veamos. He visto muchas opiniones que es un documental muy amarillista, que es un documental que habla de lo malo. Yo te puedo decir mi opinión, mi criterio, y realmente el documental lo que nos deja es criterio. Criterio y autocensura. Autocensura de lo que nosotros vamos a compartir en Internet. Criterio de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a escribir, compartir, y de lo que estamos haciendo en redes sociales, de cómo estamos nosotros volcando información a las redes sociales. Las dos frases que te puedo resumir ese documental es que nos deja criterio a nosotros y autocensura, más allá de infundirnos miedo, porque creo que esto ha sucedido en muchas otras industrias. Por ejemplo, cuando hablamos de la industria de la química, cuando se habló de la física, cuando la industria de la física, cuando se habló de la bomba nuclear, que para muchos fue vista como muy buena alternativa, para otros pues era un dilema ético. Es lo mismo que está pasando en el sector de tecnología. Tenemos una gran recopilación de datos donde hay un dilema muy ético entre lo que se hace y lo que se puede hacer y lo que no se está haciendo o la no concienciación para los usuarios finales. Entonces, en resumen, no deja criterio y autocensura. Gracias. ¿El abuso de privacidad se da al aceptar los términos y condiciones de uso de cualquier aplicación? Muchas veces sí, pero va a depender también hay un pequeño panorama legislativo o legal. De dónde está la aplicación o cuál es el origen o la compañía que está desarrollando la aplicación y qué avisos de privacidad o qué normas de uso ellos están obligados a cumplir. Realmente aquí hay una parte muy legal, que no es muy fuerte, pero hay una parte muy legal que tiene que ver en esa parte. Nosotros a nivel de Latinoamérica, pues realmente solo estamos plug and play, usando aplicaciones por doquier y no hay nada o de parte de la forma legal o legislativa que nos estén diciendo o que obligue la parte tecnológica a decir, sí puedes recabar tus datos, pero tú tienes que dar garantía de quién los va a custodiar, qué manipulación vas a dar y darle poder al usuario de decir, yo puedo ir, preguntar qué están haciendo con mis datos y si quiero los puedo eliminar. Gracias. Una pregunta por Angie Pérez. ¿Cómo realizó el doble factor de autenticación? ¿Cómo realizo? Bueno, El doble factor de aquí va a depender de la aplicación que estés utilizando. Por ejemplo, todas las aplicaciones
en paralelo que hay hoy en día, pues todas tienen muy buenas medidas de seguridad. En el caso más práctico, que puede ser WhatsApp, pues puedes irte a la sección de ajustes, ahí te va a salir la sección de cuenta, inmediatamente el menú te va a desplegar la opción de doble factor de autenticación, lo pones a activar, ingresas a un correo y le pones un PIN. Automáticamente, ya con eso tienes activado el doble factor de autenticación en tu cuenta de WhatsApp. En Instagram, en Facebook, pues hay muchas más características y realmente sí te sugeriría que si no estás muy familiarizada con ese entorno digital de activar esta seguridad, pues te asesores, investigues un poco. Me puedes contactar al privado luego de esta sesión y yo te puedo asesorar para que lo hagas de forma correcta, porque el doble factor de autenticación en este momento es muy bueno, pero si se te olvida, te va a dejar realmente sin acceso a tu cuenta digital. Es perderla completamente si se te olvida el doble factor de autenticación. Por defecto, Google hace clips de voz y los almacena. ¿Hay alguna forma de escapar de una aplicación que está por defecto en los teléfonos, donde se utilizan el 80% de sus servicios? Va a depender de tú como usuario, en primer lugar. Por ejemplo, no voy a ser bien transparente en esta opinión. Nosotros estamos familiarizados mucho con el universo de Microsoft, en este caso con Office. Sin embargo, tenemos muchas otras alternativas que podemos utilizar, ya sea como LibreOffice, OpenOffice, WPS Office, que son, sí, también son de pago, pero también nos ofrecen una parte gratuita. Por ejemplo, cuando vamos a Google Maps, tenemos el Google Maps, que realmente es muy bueno. Tenemos el navegador de Google Chrome, tenemos el buscador, que son muy buenos, pero en paralelo también tenemos otras alternativas. Entonces, sí, estamos utilizando más del 80% de sus servicios, pero no estamos mirando hacia el otro lado, donde hay muchas otras más alternativas que son software libre, que se preocupan por la privacidad, que se preocupan por la confidencialidad, entre muchas otras más características. Entonces, realmente contra este gigante o estos gigantes tecnológicos, pues es muy poco lo que puedes hacer, porque su negocio es tenerte dentro de su ecosistema y capturar o recopilar tu comportamiento. Entonces, nos queda como nosotros como usuarios dar ese salto hacia otras herramientas que hay en paralelo y empezar a proteger nuestros datos y nuestra privacidad. ¿Qué sistema operativo en base a su experiencia recomienda? Eso también es una pregunta bien amplia y depende, pues depende porque todos los sistemas operativos son buenos. Windows como tal, pues sí tiene mala fama por sus actualizaciones, porque estropea aquí, porque estropea acá, pero yo te lo puedo resumir en dos grandes escenarios. Si eres un usuario que muy básico, quédate con Windows porque Windows está destinado para eso. Si eres un usuario que le gusta el tema de multimedia y el desarrollo, puedes optar ya sea por el Linux o puedes optar en la parte multimedia por lo que es Mac, el sistema operativo de Mac. Todos los sistemas operativos son buenos. El hecho de que Windows sea más vulnerable, pues no es que sea más vulnerable, sino es que muchos más usuarios los utilizan y es mucho más rentable encontrar una vulnerabilidad en Windows o en Android que encontrarla en Linux, que muy pocos usuarios lo utilizan. Entonces, todos son buenos, pero sí yo enfatizo en qué uso le vas a dar, porque todos tenemos perfiles diferentes de cómo utilizamos el Internet y los sistemas operativos. ¿Qué debemos hacer cuando ya se robaron una de nuestras tarjetas de crédito? Aquí depende del país donde estés o de dónde me estás escuchando, pero nosotros como usuarios, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a ese banco y acercarnos a la parte legal. Y creo que hasta ahí termina porque de la parte legal es lo que sigue. Pues. Nosotros como usuario, adicional de cambiar nuestras contraseñas, proteger o inmediatamente cambiar nuestra contraseña, de repente cambiar el computador, borrar archivos, borrar ciertas cosas, pues, y como reiniciar todos esos datos personales que son asociados a la parte bancaria, pues lo que sigue queda en la parte legal y en las autoridades competentes. Y ahí pues va a depender del país donde me estás escuchando y qué medidas hay que siguen después de eso. La última pregunta. Cuando una aplicación pide que enciendas la ubicación, ¿es necesario aceptar o no? Va a depender de la aplicación que estés utilizando. Por ejemplo, muchos utilizamos el famoso, bueno, utilizamos Uber, que es una aplicación un poco más general. Sin ubicación, Uber no te funciona. Pero, ¿qué sucede si de repente descargas una aplicación? Había una famosa mucho antes que era una linternita y que la linternita, que solo va a hacer un botón para hacia arriba de encender, te pedía datos de contacto, datos de ubicación, datos de tu mensaje de texto. Te pedía una serie de datos
en segundo plano, que realmente solo era una linternita, pero ¿por qué te pedía tanta información? Entonces, aquí depende de la aplicación. Por ejemplo, otro ejemplo que te puedo dar es si utilizas una aplicación para pedir delivery. Sin ubicación no te va a funcionar. Ahí, por defecto, es necesario. Y si somos muy paranoicos en ese punto, pues tendremos que ir a la parte de la vieja escuela, pues llamar y escribir, bueno, y dar la dirección telefónicamente. Pues. Pero son necesidades que se requieren para muchas aplicaciones. Pero el autocriterio está en nosotros, en definir qué aplicación se lo merece o qué aplicación vamos a utilizar y conlleva ceder estos permisos y cuáles no. Les agradecemos su participación. En el nombre de nuestro director general del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, el ingeniero Pedro Miranda Morales, le hacemos llegar un reconocimiento, el cual dice lo siguiente. El Tecnológico Nacional de México otorga la presente constancia al ingeniero Magdiel Gutiérrez, como ponente de la conferencia magistral denominada Ciberseguridad Personal y la Revolución Digital, dentro del marco del primer Congreso Virtual Latinoamericano de Tecnología de Información, organizado por el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente. Sombrerete Zacatecas, a 29 de octubre de 2020. Excelencia en Educación Tecnológica. Ingeniero Pedro Miranda Morales, director general. Esperando que continúen los éxitos en su trayectoria profesional para usted, ingeniero. Muchísimas gracias. Sinceramente, también reconocidos a todos ustedes por su participación en este relevante acontecimiento. Les invitamos a continuar conferencias y talleres preparados para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por el reconocimiento, pues a todos los que nos acompañaron en esta pequeña sesión, pues espero pues haberle entregado información de valor que les pueda funcionar y que puedan ustedes de hoy en adelante reiniciar y ser un poco más conscientes y ser conscientes de la cantidad de datos que entregamos en Internet y que tus datos personales mueven el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. No se les olvide, se les hará llegar el link para que puedan evaluar esta conferencia. ¿Está? Recuerden que el link está aquí en el chat para que nos apoyen a evaluar la conferencia, chicos. Gracias.